Radio Funglode presenta Salud Global. Bueno, les habla el doctor Héctor Eusebio en su programa Salud Global. Hoy tenemos como invitado al doctor Aníbal Gomera Lejer, médico salubrista, investigador y profesor universitario. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema que hace semanas que está en el tapete, porque ha sido una discusión que se ha mantenido entre los médicos, el gremio médico, las asociaciones de profesionales médicos, y es las residencias médicas. Buenas tardes, doctor Aníbal Gomera. Buenas tardes, siempre a su orden. Gracias, gracias. Para que la audiencia esté en contexto, aunque hemos tocado brevemente este tema en otras ocasiones, como hablamos de residencias médicas, en medicina, residencias médicas se aplica a los estudiantes que están haciendo un posgrado, una especialidad en un hospital, en un centro hospitalario. Son médicos graduados. En otros países también hay del área de enfermería y aquí hay odontólogos, profesionales del área de la salud que están haciendo un posgrado en un centro de salud, generalmente de tercer o cuarto nivel, y en la mayoría de los casos eso está avalado por una universidad. Entonces, en nuestro país comenzó en 1964 ese programa en el Hospital Robert Rick Cabral con 1 año de duración. Ahora le vamos a preguntar, para que sigan esa línea, al doctor Gomera, ¿cómo ha seguido el desarrollo de esos programas de residencias médicas en los hospitales a través del tiempo? Sí, claro que sí. Todo el programa de residencia médica como un currículum global, aunque tienen sus programas particulares por especialidades, han sido desarrolladas siempre bajo condiciones de programación y supervisión como se iniciaron, con el objetivo de formar en el ámbito intra y extra hospitalario a profesionales capacitados para el beneficio de lo que era el daño a la salud que ocurría dentro de los hospitales. Fueron concebidos de su inicio como programa de posgrado, estructurado bajo el ejercicio intensivo y prolongado de una especialidad médica con responsabilidades complejas de manera creciente. Y su concepción desde su inicio ha sido que se han creado bajo una supervisión adecuada y en un ambiente propicio, y que representa todo un sistema de capacitación médica de posgrado donde se desarrollan destrezas y habilidades de carácter clínicas, de carácter quirúrgica y de carácter clínica quirúrgica según el tipo de especialidad. Actualmente se considera que las residencias médicas, muchos colegas han mencionado, no pueden cubrir las deficiencias o carencias actuales del personal del servicio de salud, sino que porque son un espacio de perfeccionamiento planificado que debe priorizarse en la organización misma del sistema de residencia médica, asunto que sigue todavía en debate. Claro que como una especie de arenga populosa y populista, siempre se decía que las residencias médicas eran mano de obra barata para lo del servicio. Y no nos detuvimos a pensar que el surgimiento de las residencias médicas se dio dentro del servicio. O sea, no existió primero el proceso de formación y el proceso de formación se llevó al servicio, sino que desde el servicio fue que surgió el proceso de formación y de capacitación de profesionales de la medicina para hacer especialidades de carácter clínicas o quirúrgicas o ambas a la vez. Yo pienso que lo más importante del debate en este breve comentario histórico es que el residente es un aprendiz, independientemente de que haya surgido dentro del servicio
y se hayan copiado muchísimos vicios del propio servicio de salud y se mantienen todavía dentro de los procesos de formación, porque fíjense cómo se prioriza el trabajo hospitalario frente a lo que es realmente el proceso de formación y capacitación en muchísimos centros hospitalarios. En algunos se ha ido corrigiendo con algunos matices y algunos escollos, pero realmente el pensar debe ser que el residente es un aprendiz y que es un profesional de un posgrado que avala una institución de educación superior. Bien. En el país tenemos 9 escuelas de medicina que avalan programas, probablemente haya una 10 según oí recientemente, la número 10, pero son 9 escuelas de medicina que están avalando programas de formación de residencia intrahospitalaria y no se han detenido a pensar todavía que lo prioritario para las instituciones de educación superior, y eso es una competencia directa para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es que al considerarse un aprendiz hay que estar vigilante porque el residente en su práctica y su haber, debido a la poca vinculación que han tenido las universidades, esas instituciones de educación superior, haciendo presencia dentro de lo que son los programas de formación, el residente tiene una dualidad que él no sabe si es empleado del Ministerio de Salud Pública o del Servicio Nacional de Salud o es estudiante de posgrado de una de las universidades. Para nosotros los académicos, tú sabes que son estudiantes de posgrado y nosotros lo tratamos como tal. Fíjate que uno de los inconvenientes que nosotros manejamos dentro del programa es una limitación. Es el asunto de las vacaciones, la licencia prenatal, los permisos por viaje, todo eso no repercute en la estadía del residente. En cualquier posgrado de cualquier universidad, usted no puede faltar si no complementa después lo que es el tiempo que duró fuera del programa. Entonces, si usted quiere 3 meses de algo tan importante como es la maternidad de la mujer, y decírselo a un ginecólogo, yo pienso que eso sobra, la importancia que eso tiene y el sentimiento de la mujer por tener su bebé. Óyeme, pero tú no puedes oponerte a eso. Pero también si tú vas a estar 3 meses fuera del programa, hay procedimientos que se hicieron durante esos 3 meses que están dentro de tu programa que tú no participaste y tienes que tratar de reponerlo. Yo pienso que la salida es agregarle un espacio-tiempo para que ya complete esas actividades. Doctor, usted mencionó algo muy importante que es relacionado al aval universitario. De todos nosotros que hemos estado envueltos en los programas de residencia médica, es sabido que hay poco rigor desde el punto de vista del cumplimiento de las universidades en los programas, que hay universidades que tienen programas de residencia y nunca han ido a visitarla, que tienen programas de residencia y no saben cómo se hacen los exámenes, cómo cumplen los residentes. Y pienso que el Ministerio de Educación Superior tiene que tener también, además de la universidad, una vigilancia más estricta sobre esos programas. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Mire, ese es uno de los retos que nosotros tenemos frente a lo que es lograr un gran avance en la residencia médica. Y ese aval académico todavía no está claro. Todavía ninguno de los profesionales que han estado debatiendo en estos días ha mencionado la importancia que tiene ese aval académico. Frente a la complejidad de los hospitales, yo pienso que el aval académico es clave. ¿Qué cosa es, por ejemplo, qué cosa es eso del aval? Ni siquiera los residentes saben. Bueno, que hay una universidad que avala este programa, pero no tienen la más mínima idea. Ni siquiera los docentes que participan. Los docentes no se sienten con sentimientos de pertenencia de la academia que está inscrito en su programa. A veces ni siquiera vinculan a las universidades que avalan los programas. La supervisión es totalmente deficiente por parte de las instituciones que tienen que hacer esa supervisión, que son las universidades. Entonces, el aval académico no es más que el desarrollo de un espacio que hay que construir
de unificación de criterios en la construcción de los planes de estudio, los currículos. Todavía tenemos especialidades con diferentes programas. No hay una unificación de lo que son los contenidos mínimos para formar pediatras, cirujanos, cirujanos de columna, cardiólogos. Debe haber un espacio de debate que permita unificar criterios en torno a cuáles son los requerimientos básicos, o como se dice ahora en esta modernidad, las competencias que son mínimas que debe tener todo pediatra, no importa dónde estudie. Que haya centros hospitalarios donde la complejidad hospitalaria y el perfil patológico del hospital permita y obligue a incluir el estudio de varios procesos mórbidos que probablemente no aparezcan en una residencia que está en ASO. Entonces eso hay que revisarlo. Eso es parte de la academia. Y en segundo lugar, hay que establecer una reorganización de los procesos de selección, admisión y registro de las residencias médicas. Por ejemplo, la entidad encargada de eso es quien certifica los programas, que es el Ministerio de Educación Superior. No tiene una vigilancia de todos los procesos de selección, admisión y registro. Las universidades no se ocupan de eso. Todo el proceso de admisión, de registro y de selección de los que van a ingresar a un programa de posgrado conocido como residencia médica son atribución única del Consejo Nacional de Residencias Médicas. Ahí no participa nadie. La único espacio que tienen es cuando terminan inclusive de aceptarlo ya como ganadores, notifican la lista a las universidades de quiénes son, pero la universidad no participa. Pero más grave aún, hay un grupo de especialidades, por ejemplo, que es su segunda especialidad. Hay residentes que optan por una segunda especialidad. Pues esa segunda especialidad también se le da una prueba escrita, un examen, que cualquier prueba escrita para valorar conocimiento de ingreso es una atribución de la institución académica. Bueno, pues eso hasta se desconoce, ni quién del examen, ni cómo fueron las evaluaciones, ni cuáles fueron los criterios para seleccionar los ítems que se iban a evaluar en esa prueba. Entonces, eso es lo que se llama un pandemonium, un desorden total que no se sabe dónde va a parar. Y eso es producto de que hay violaciones importantes en los reglamentados. Porque mucha gente dice, bueno, pero que eso no está en los reglamentos. Claro que sí. Si usted revisa el capítulo 2, el artículo 5, en el párrafo del reglamento a nivel de posgrado de las instituciones de educación superior que publicó el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el 2008, se contempla esa situación. También el artículo 5 del Reglamento General de Residencias Médicas de la universidad. Los articulados, lo he encontrado en 3 universidades, tienen articulados que están un referente a que nuestros participantes en procesos de formación y capacitación en un posgrado, como es residencia médica, son atribuciones de la academia. Y esa atribución de la academia está registrada en la ley 139-01 que crea la educación superior en el país. Y segundo, que ahora se habla también de la importancia de ese aval académico, es que retome la construcción de los programas más modernos. Nuestros residentes egresados de los programas tienen poca movilidad. Cuando yo digo poca movilidad, me estoy refiriendo a lo siguiente. Si un residente egresado de pediatría quiere ir a otro país a continuar con otra especialización, con un nivel de complejidad y profundidad mayor, tiene muchísimas limitaciones por el programa que tiene, porque nosotros todavía tenemos programas atrasados con contenido que están desfasados en muchos casos y que nadie se ha tomado la molestia de comenzar a renovar eso. Ahora existe una propuesta, por lo menos, y una iniciativa por parte de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de que todos los programas tienen que estar basados en el desarrollo de competencias. Dentro de ese enfoque, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es que los docentes que van a participar en eso, los coordinadores de esos programas, saber qué es eso, qué es lo que es un programa basado en el desarrollo de competencias. Entonces tampoco el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no se ha vinculado a fortalecer ese espacio. Entre la propuesta que nosotros hicimos recientemente al doctor Montero, contemplaba
desarrollar un proceso de formación de técnicas pedagógicas y didácticas para que sepa qué es eso, un programa basado en el desarrollo de competencias, en qué consiste ese enfoque, qué lo sustenta. O sea, todo eso hay que hacerlo previo a nosotros decir, los programas tienen que ser basados en el desarrollo de competencias. Antes de decir eso, nosotros tenemos que fortalecer nuestro equipo docente. Se han hecho muchísimos intentos, pero todavía no se hace nada efectivo. Todavía se siguen violando las normativas y reglamentos. Doctor, no, termine para hacerle otra pregunta. Y digo, y para el colmo, todavía el Reglamento Nacional de Residencia Médica ya se editó, ya se revisó. Hubo un grupo muy laborioso que estuvimos revisando el reglamento, se actualizaron los criterios, se corrigieron, solo faltaba una corrección de estilo en términos de las expresiones del lenguaje jurídico, que a veces los médicos no tenemos, aunque les robamos mucho a las ciencias jurídicas, como es el caso de las evidencias, que nos apropiamos de eso, de las ciencias jurídicas. Oye, todavía no se conoce ese reglamento, no se ha podido distribuir. Entonces, es mejor vivir como sin que yo tenga reglas, dejo eso así, porque yo todo el tiempo ha sido bien, todo va bien y no me importa. Entonces, no puede haber unificación de criterios sobre los requerimientos generales con que vamos a dar el otorgamiento a un aval académico si todavía no tenemos una normativa legal que nos ampare, por lo menos más moderna que lo que dice. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la importancia que tiene la supervisión, no hay estándares de supervisión claros todavía. La ausencia de los estándares de supervisión y monitoreo y acreditación que no existe. Nosotros tenemos programas que no se han actualizado. Una misma especialidad, como te decía anteriormente, ejecutada en diferentes centros asistenciales con diferentes programas. Y diferentes años. Tres o dos. Claro. Nosotros hicimos una elaboración de una propuesta de indicadores para la estandarización de los centros de atención hospitalaria para la realización de un programa que lo tiraron en el olvido, y el debate ahora que estuvo muy bueno con las sociedades especializadas, sociedades médicas especializadas del Colegio Médico Dominicano, yo vi algunas de las resoluciones e inquietudes que planteaban algunos presidentes y directivas de sociedades especializadas, y me parece bien, pero no se trata de asumir un sentimiento de lágrima, de cómo va a ser, los de ASUA también tienen derecho, los de Bonao tienen derecho. Oye, lo primero que hay que ver si hay condiciones para desarrollar eso. Hay colegas que nos acusaron es un egocentrismo de ustedes. Los argumentos que ustedes externan son consideraciones previas a programas que se van a abrir, porque no quieren que en Higüey haya un programa de residencia. Oye, no se trata de eso. Nosotros tenemos retos que incluyen revisar bien lo que va a ser el espacio donde se va a hacer una apertura de una residencia. Y lo más importante es mejorar la calidad de lo que tenemos junto con una experiencia para mejorar los otros. O sea, no nos oponemos a que haya otro programa de residencias, pero sí, por lo menos, que haya criterio unificado en los perfiles de los programas. Es uno de los retos obligatorios. No podemos estar en inclusive, doctor Belona, durante mucho tiempo se estuvo aplicando en la manera de lo que existe hoy en día, la supervisión de un centro hospitalario cuando se iba a abrir una residencia. La normativa dice eso. Una comisión que generalmente lo hacía el MESI, pero esa comisión debiera estar formada por el MESI, por la universidad que avala el programa y por un miembro de la especialidad, porque hay muchas cosas que ver. Hay que ver, hay dormitorio, hay sala, hay biblioteca, hay internet, cuántos profesores hay, qué nivel de competencia y de preparación tienen los profesores. Hay una serie de cosas que se miden, se evalúan, ¿no? Y entonces, en base a eso, se hace un informe. Y si ese informe es positivo en el Ministerio de Educación Superior, se le dice, sí,
este centro cumple con las condiciones para abrir una residencia. Entonces ya eso pasa al ministerio para que llame a concurso. Pero Claro. en una época se estaba haciendo todo lo contrario. Se llamaba concurso y ni siquiera el Ministerio de Educación Superior lo sabía. De manera que todos esos entuertos son de los que tenemos que ir mejorando. Pero yo quiero hacerle ahora una pregunta. Es cierto que cuando se habla de las residencias médicas, de las deficiencias, uno generaliza. Y yo creo que para ser justo, tenemos que entender que en el país hay residencias muy buenas, de muy alto nivel, con profesores de un estándar muy alto de calidad y con mucha disciplina, de manera que no se puede generalizar si decimos las residencias porque estamos hablando en sentido general. Pero aquí hay residencias inclusive que vienen de Centroamérica a especializarse, allá son profesionales excelentes. Claro, Para no mencionar por nombre, pero eso pasa, que han venido. claro. De manera que yo pienso que en el momento que se haga una evaluación, que se reúnan una especialidad, por ejemplo, de 4 hospitales con 2 o 3 universidades que le den el aval, ¿no? Entonces, ahí hay que entrar en la discusión, como usted dice, del programa, de los contenidos, pero estoy muy de acuerdo con usted en el sentido de que hay que preparar a los equipos que van a hacer esos programas, que van a revisar el programa, que sepan de competencia, de unificarlos, porque no solamente el nombre, como yo le apuntaba ahorita, hay un programa que tiene 2 años en un lugar y en otra universidad tiene 3 años. Programa totalmente distinto. Y hubo una época en que de la misma universidad, y todavía debe existir, tienen programas distintos en los distintos hospitales con el mismo aval de la misma universidad. Entonces, esa es una tarea, yo creo que en la cual también usted ha estado trabajando mucho y que puede aportar. Sí, lo que ocurre es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ante una ausencia de que no hay una definición de política técnica en educación superior que esté relacionado con la característica que es tener el ingreso, la regulación, la supervisión de la residencia, de las instituciones de educación superior que avalan los programas. Es necesario que se construyan las evidencias necesarias para evitar generalizaciones. Yo conozco programas de residencia que son fabulosos. Una de las mejores experiencias que yo menciono con mucha facilidad, porque me encantó, hay otras experiencias, por supuesto, me disculpan si no la menciono todas, porque conozco muchas que funcionan muy bien. Es por ejemplo, el programa de residencia del Hospital Ricardo Limardo de emergenciología. Cuando esa residencia inició, que yo peleé mucho para que esa residencia se formalizara, oye, se logró una vinculación y una rotación de los residentes de segundo año que rotaban por los centros playeros vigilando que no hubiera ahogados, que hubiera una atención al ahogado de manera inmediata, porque el tiempo en que llevaban el ahogado al centro hospitalario era un tiempo crítico para la producción de la muerte. Entonces, eso se logró con una vinculación de la residencia. Es la mejor relación, ¿cómo se llama ahora dentro de los planes público-privado? La mejor estrategia público-privada que se hizo con la clínica vulgar fue fabuloso. Fue una experiencia, pero fue una experiencia maravillosa. Y la calidad de la formación también. Pero al mismo tiempo, dentro de ese marco de esa alianza público-privada, hay limitaciones que nosotros también teníamos que cubrir. Por ejemplo, los residentes de emergenciología que tenían que poner un tubo de pecho, si tenían que poner un tubo de pecho a un paciente con un trauma torácico que llegaba, el médico que estaba en la clínica privada no dejaba que el residente pusiera el tubo de pecho bajo su supervisión, porque entonces el seguro no le pagaba ese procedimiento. Entonces, porque eso lo hizo un residente, no lo hiciste tú. Perdón que le interrumpa. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que haya tomado como ejemplo esa residencia de Cruz Bornigal, que siendo una clínica privada, tú tenías ese alto nivel, pero hay algo más. Esos residentes
rotaban también por el hospital, era como entre el hospital y la clínica, y rotaban, y lo que no tenían oportunidad de hacerlo, podían hacerlo en el hospital también. Y era una de las residencias, si no la única, en un momento dado, que tenía una cámara hiperbárica, ¿es que se llama? Sí, correcto. El Una único cámara sitio donde había. hiperbárica que no la tenían otras residencias. Había una residencia grande que la tenía dañada. Sin embargo, ahí tenían esa cámara hiperbárica. Era una residencia ejemplar. Y además, por lo que yo conozco, ellos le daban entrenamiento durante el tiempo que duraba la residencia para que manejaran todo eso que hoy los médicos no saben manejar, que es la glosa, de los seguros, de todo. Iban de otras residencias de la capital, iban a aprender eso allá. De manera que es muy bueno que ponga como ejemplo para que nuestra audiencia sepa que hay muchas residencias muy buenas. Sí, 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 por supuesto. Una de mis residencias que no es un privilegio para ellos, pero que funciona bastante bien, sobre todo por la capacitación que llevan continua y la revisión de un espacio docente que existe dentro de la residencia, que a mí me parece privilegiado y es el mejor espacio para el aprendizaje. Recordando siempre que el aprendizaje de la residencia médica es eminentemente práctico, pero que esa práctica tiene que ser reflexiva. Es la residencia de gastroenterología de Mocoso Puello. Es excelente cómo funciona, excelente. Esos muchachos son buenísimos. Tú ves cómo reflexionan sobre los procedimientos. Entonces, en función de la reflexión es que viene el aprendizaje. No son estructuras mecánicas. Recordemos que se dio con mucha frecuencia y todavía aparecen algunos casos, como para no generalizar, como dice el doctor Eusebio, para no generalizar, de que el estudiante de la residencia aprendía por imitación. O sea, hágalo así, es como yo lo hago, es que usted tiene que hacerlo. Y él hacía lo mismo, pues no había espacio para él tomar decisiones que le permitieran resolver el problema del daño, pero desde el punto de vista de su reflexión, bajo una supervisión, por supuesto, del tutor. En la residencia de psiquiatría de Centroamérica se está dando un fenómeno muy interesante que yo estoy loco por implementarlo que aquí por lo menos en el hospital más cerca que tengo, siempre que es el Mocoso, que es donde doy clases. Y es que están haciendo tutores, hay tutorías. Se le asigna de que usted ingresa al primer año un tutor en su residencia de su especialidad y él le da seguimiento a todo lo que usted está haciendo. Esa tutoría funciona bien y hace que el residente por lo menos se preocupe, fomenta la literacidad, lee más, hace presentaciones de casos, aprende a hacer diseño de investigaciones con estudio de casos. Entonces, eso es clave. Eso que está ocurriendo en Centroamérica merece ser revisado un poquito más de cerca, pero la estrategia que ellos hicieron para poderlo implementar, tuvieron que también tener un equipo docente, un equipo de coordinación que tenga sentimiento de pertenencia frente a la universidad que avala su programa, que es lo que no ocurre. Bueno, mañana hay un acto que yo espero que sea para propósito. Sí. Hay un acto mañana que espero que quede bastante bien. Una pena que no pueda estar presente, que es que se le va a hacer un acto de reconocimiento a los profesores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas mañana, que pertenecen al área de residencias médicas, que es justo que la universidad le haga un reconocimiento a esos profesores. Yo pienso que a los profesores hay que pagarle, porque lo que recibe de pago un profesor de residencia médica es realmente vergonzoso. 5,000 pesos es casi insultante. Sí, y hay una cosa importante ya para que estamos llegando al final de la grabación. Hay una cosa importante que muchos de los hospitales se ha disminuido un poco la enseñanza de los profesores porque tenían que ir a las 2 de la tarde, tenían que gastar su gasolina, tenían que dejar de ir. No hay incentivo. Yo diría incentivo más que pago, porque hay muchos profesores de las residencias que por uno u otro motivo no son profesores universitarios de ninguna, tienen el nivel para ser profesores, pero no han ganado un concurso. Si la universidad le da el grado de profesor de residencias médicas
con eso muchos se conforman, porque ellos con eso están ganando, más que si le dieran 10 o 20 mil pesos. De manera que yo creo que hay muchas cosas que hay que trabajar. Nosotros dos hemos trabajado un poco en esto y espero que sigamos trabajando. Cuando yo fui jefe de enseñanza en algunas de las ocasiones que fui en el hospital de maternidad, pues casualmente no era por grupito, pero yo tenía coordinadores por niveles de residencia que tenían que resolver con él todo antes de ir a la jefatura de enseñanza, y él era encargado de vigilar su progreso. Eso hay que hacerlo, hay que mejorarlo, hay que oficializarlo. Y ya como última pregunta para la despedida, doctor, ¿qué usted cree que en este momento que debiera hacerse entre los organismos rectores de la enseñanza de las especialidades médicas, digamos, las universidades, el colegio médico, que tiene que ver también porque es asesor del Poder Ejecutivo, claro, y el MESI, para que esto comience a funcionar ya de una forma más reglamentaria, más ordenada, sin que se den esos pasos que a veces se quieren dar, violando las reglamentaciones y la ordenanza. Que finalmente, ¿cuál sería su recomendación en ese sentido? Mira, yo pienso que el punto de partida tiene que ser obligatoriamente la revisión de los programas, pero no para que ocurra lo que pasa ahora con los programas, porque muchos coordinadores no, pero nosotros tenemos nuestro programa, pero el programa reposa en una gaveta o se encuentra en la pata de una mesa para resolver un problema de estabilidad de la mesa. Entonces, los programas no lo conocen los residentes. No tienen ni idea. Un programa, no, a usted le dieron su programa de residencia de los 4 años que usted va a durar aquí, de los 3 años que va a durar aquí o 5. No lo conozco. Entonces, en algunos hospitales, yo pienso hablamos de los hospitales. Claro. Ahora existe la mejor coyuntura. Uno, que las sociedades especializadas entiendan que ellos son los mejores contenidistas para poder evaluar y revisar esos programas. O sea, para poder construir un nuevo programa basado en el desarrollo de competencias académicas, las sociedades médicas especializadas son las que tienen que aportar los contenidos. Nosotros, los que estamos vinculados al proceso de la educación y formación de posgrado, no tenemos problema con organizarlo en términos científicos técnicos, un programa basado en el desarrollo de competencias, pero, porque tiene elementos que hay que cumplir, etapas, procesos. Pero como contenidista, la vinculación de las sociedades especializadas es fundamental. Yo pienso que ese es un rol importante. Segundo, el desarrollo de un proceso de formación y capacitación de los docentes y que tengan mayor sentimiento de pertenencia y que las universidades se dediquen más a sus profesores, se acerquen más. Y cuarto, que el Ministerio de Educación Superior aplique el reglamento. La violación de los reglamentos de posgrado es sorprendente de lo que ocurre. Solamente para la estándar, construir los estándares de supervisión, usted nada más tiene que revisar el Reglamento General de Residencia Médica de la UAS. Ahí están en los incisos 3, en el 4, en el 5, no recuerdo bien, del Reglamento de Residencia aparece la importancia que es la supervisión. Usted revisa lo que es el reglamento del personal docente de las instituciones de educación superior, que es un reglamento que aparece vinculado a las instituciones de educación superior y creado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sobre todo su capítulo 5, 6, 7, aparece la necesidad de eso. El capítulo 9, que es uno de los capítulos que más me interesa para lo que es el proceso de los docentes, es el reglamento de posgrado de la institución, que aunque está obsoleto y hay cosas que modificarlo, pero todavía está vigente. Con que se aplique eso, por eso yo digo que la obsolescencia a veces es relativa. Hay elementos que no se toman en cuenta. Por ejemplo, el problema de que muchas universidades piensan que las residencias médicas obtienen título de maestría y no es cierto. Si revisamos la ley 139-01 y el reglamento de posgrado, para que tengan maestría, la investigación tiene que ser un eje transversal. Hasta ahora, las universidades lo que estamos dando es un curso muy bueno en algunos casos,
que hemos logrado hacer maravillas, pero todavía los hospitales no han podido constituir lo que son líneas de investigación, una agenda de investigación de ese hospital en función de las necesidades e intereses del hospital y de su casuística y de cómo eso se articula a la misma docencia. Entonces la investigación sigue siendo tartamuda. Yo le digo que la investigación hospitalaria es tartamuda porque es de pedacito allí, pero no hay ninguna familiaridad entre las investigaciones. Si yo estoy haciendo una investigación sobre útero de Cuvelier, tengo que hacer una investigación también, debe haber asociado una investigación sobre frecuencia de operación cesárea. ¿Cuántas cesáreas se hicieron porque se presentó una atonía uterina? Y me disculpa el atrevimiento. No, pero muy bien. Entonces yo pienso que, no, pero espérate, tú tienes que estar dentro de nuestro programa de investigación. No solamente endometriosis, no solamente patología de cuello uterino, sino también puede haber, y se va creando una familiaridad, y el hospital crea una producción científica sobre lo que es su perfil patológico, su perfil hospitalario y eso. Y segundo, que para cerrar, me parece bien que hay que formar más profesores en el área de investigación. No es hacerlo investigadores solamente, sino pueden participar en investigaciones. Yo siempre creo que la mejor investigación que puede hacer una residencia es la que se comienza en el primer año. Mucha gente me dice, pero tú estás loco, ¿cómo va a ser? Si el primer año ellos tienen que hacer, los dermatólogos tienen que hacer medicina interna. No. Por ejemplo, en el listado de ahora, de los 1,216, 18 que van a ingresar nuevos, le ponían como un prerequisito a los dermatólogos tienen que hacer medicina interna, los urólogos tienen un año de cirugía, pero ese año de cirugía y ese año de medicina interna es parte del programa de su especialidad, no es un prerequisito. O sea, que la gente confunde un requisito dentro del programa es que el primer año sea de medicina interna. Porque lo que necesita aprender de medicina interna, un dermatólogo no puede ser lo mismo que necesita aprender de medicina interna uno que va a estudiar imagenología o radiología. Entonces los contenidos son totalmente diferentes. Entonces hay que tener, todavía esos son los tipos de cosas que pueden hacerse con la investigación educativa. Nosotros tenemos ya planteado para inicio, ya ahora este mes de junio, iniciamos una investigación, estamos probando el instrumento para evaluar y hacer comparaciones entre la ejecución de los programas del Moscoso Puello, de todas las residencias del Moscoso, con la del Hospital de la Mujer. Ya casi estamos afinando, probando el instrumento de medición, que mide todos esos aspectos de la residencia, sobre todo la seguridad hospitalaria. Que no sé. Bien, muy bien. Hay mucho que hablar sobre las residencias médicas. Sí, un mes se pasa un mes. Sí. Yo espero que dentro de 2 o 3 meses veamos lo que ha sucedido con las residencias médicas para que hagamos otro programa y hablemos un poco más de la investigación, porque el tiempo conversando sobre este tema se va muy rápido. Radio Funglode presentó Salud Global.